sexual. ¿Qué es sexual? Hay muchos temas. Aquí nuestro invitado es una persona muy importante, es un líder de una asociación de Kilowatt que apoya los derechos e impulsa a las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales de Kilowatt. Yo lo conozco desde hace unos 10 años, 5 años. Ya no tuvimos contacto, pero ahorita otra vez lo vemos. Se llama la asociación. Okay. Mi nombre es Edgar. ¿Tienes Sí, seña? mi seña, es mi seña. Edgar. Ah, ok, Soy psicólogo y sexólogo educador. Y tenemos una organización que se llama Familias en la Diversidad. Familias en la diversidad. FADIS. Esta organización trabaja dando información objetiva, muy específica, científica y sobre todo laica. sobre todo laica. Laica significa, ¿sí? Laica significa que no la información no religiosa. Nada religioso, libre. Atendemos a papás, a mamás, a familiares de personas diferentes, de personas LGBT. Se platicaron más. Dice, si lo ven que hace como señas raras es que todavía tiene dudas, pues, pero yo lo voy a ayudar. Entre los dos vamos a interpretar lo que diga para que se pueda entender. Los dos somos psicólogos. Todavía dar algunos consejos a las personas jóvenes solas. Entre los dos. Maite los jueves va a la prepa a darles consejos a los chavos. Edgar y Maite. Ah, sí. Más o menos nuestras señas se parecen. Edgar le interesa mucho, quiere investigar más sobre los sordos gays. Hace mucho empezó a hacer una investigación. Nosotros los conocimos, pero luego ya cada quien ocupaba sus cosas y pasó el tiempo. Pero ahorita lo invitamos a tener la experiencia en la asociación, él nos impulsa. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, de los temas, vamos a empezar. Vamos a hacer diferentes preguntas primero sobre temas de sexualidad, qué es la diversidad sexual. ¿Qué es la diversidad sexual? ¿Qué es diversidad sexual? Okay. La diversidad sexual somos todas las personas. Sexual somos todas las personas, Todas, independientemente no importa de nuestro sexo, de hombre, mujer, no importa. la preferencia o la orientación sexual. Que yo elijo, de sexualidad, por ejemplo, yo elijo mujer, yo elijo hombre, eso no importa. Y este concepto viene a mencionar, Y esto dice, viene a mencionar que tanto hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pertenecemos a una comunidad o a una población. todos iguales, una comunidad. Todos iguales.
Sin embargo, muchas personas piensan pero muchas personas piensan que el término diversidad sexual que diversidad sexual solo es hablar de homosexualidad, es decir, cuando no es cierto. O sea, la diversidad somos todos. diversidad somos todas las personas, no importa mujer, hombre, todos igual. De ahí que es importante decir que existen tres Entonces, sí, que hay preferencias sexuales o orientaciones sexuales. preferencias sexuales, tres más importantes. Heterosexual, Hetero, la primera, la normal hombre-mujer. homosexual Homosexual, no. Sí, homosexual. y bisexual. Estas tres preferencias son de origen natural. Son de nacimiento, sí, nacimiento. Luego nacimiento. Y muchas personas creen, Dice, ¿aprendieron luego? no, eso es falso, eso es falso. ¿Sí? Eso es falso, eso no es verdad. Sí. Nace. Muchas personas creen que se hacen homosexuales Creen. porque no tienen información. Pero creen eso porque no saben, no han investigado. Entonces, por eso dicen eso. Tanto la Organización Mundial de la Salud, La Asociación Mundial de la Salud, desde 1973 ha declarado en 1970, 73, dijeron que la homosexualidad y la bisexualidad no son ninguna enfermedad. Que esto es un producto de la naturaleza. Es natural. Entonces es muy importante empezar a decir Es importante empezar a decir, informar que tanto la heterosexualidad, la homosexualidad heterosexual o la bisexualidad son normales, normales, las tres. las tres. Eso. Y hay muchos estudios que se lo comprueban. Y hay muchos estudios de personas que aceptan y dicen, sí, es verdad. Esto es desde que la persona está en el vientre. Desde que la persona está adentro. Ahí, de ahí empieza todo. Sin embargo, hay que recordar que somos personas Que todos biopsicosociales. Bueno, como de la mente, sociedad, y psicológico. ¿Sí? Las personas tenemos como tres cosas más importantes, que es la mente, el cuerpo, la sociedad y la sociedad. La mente hay que ubicarlo como algo con lo que nosotros nacemos. La mente como algo importante que todas las personas cuando nacemos ya tenemos, ¿sí? La mente. Luego, Lo psicológico, lo psicológico, lo que yo creo a a partir de la sociedad. lo que yo creo que se construye de la sociedad. Y esos tres interactúan todo el Estos tiempo. tres como que conviven, comparten estas tres cosas, conviven. Por eso muchas personas piensan que el homosexual se hizo, aprendió, pero esto es falso. Porque cuando uno nace, porque cuando las personas nacen, vamos aprendiendo de la sociedad cómo debemos de comportarnos. cómo debemos, la conducta. La sociedad nos dice cómo comportarnos, qué hacer. Pero nunca nos preguntan qué nos queremos. preguntan qué queremos. ¿Sí? No nos dicen, a ver tú, ¿qué quieres? Nomás nos dicen qué debes hacer y ya, ese es tu problema. ¿Sí?
Y para esto, cuando no se le pregunta a la persona, cuando no se le pregunta a la persona que decida, la misma persona esta persona atribuye o se vive a partir de los demás o arraiga las ideas sociales. Toma las ideas de las otras personas como propias. Como propias. Como mías. A ver, si quieres eso, ahorita lo explicamos. Por ejemplo, la sociedad te dice cómo debes de comportarte, ¿sí? Y no te pregunta a las personas, a ver, ¿tú qué quieres? Tú decides, ¿no? Es como, tú ven, tú esto, ajá. Como obedecer. Y por eso las personas piensan que luego las personas homosexuales se hacen o cambian, pero no, eso es de nacimiento. Solo que en la sociedad es como obligarte, ¿no? A hacer cosas que la sociedad piensa que está bien, pero no te pregunta, tú decides, ¿no? Es como tú. ¿Sí? Ahora, cuando las personas no siguen estas ideas sociales, cuando las personas no siguen las ideas de la sociedad, entonces son señaladas. Tú te saliste, tú diferente. Entonces las personas de la sociedad te señalan, tú diferente. ¿Sí? Cuando tú decides tú solo, que no obedeces a la sociedad, las otras personas te señalan, porque tú diferente, tú piensas ideas diferentes. ¿Sí? Pero hay que ubicar esta diferencia como algo natural. Pero hay que ver que esta diferencia, esta persona que tiene ideas diferentes, es normal también. ¿Sí? Y entonces entramos en procesos de estigma y discriminación. Y entonces luego, esta persona que tiene ideas diferentes, la discriminamos, ¿sí? La señalamos como etiquetas. Ajá, como etiquetas. Ajá, como una idea diferente. Ella es diferente, ella es diferente. Y luego por eso las personas no dicen que son gays o lesbianas o trans, prefieren callarse. Mejor. Se quedan en el closet. Como, yo soy gay, pero no, yo no. Adentro, pero adentro saben que sí lo son, pero en la sociedad aparenta que son machos o que son mujeres normales, pero es que les da miedo, están confundidos, no están seguros de decir la verdad, porque en la sociedad a veces pasa tiempo para que puedan decidir, sí, yo soy gay, ya hasta que crecen cuando están jóvenes. ¿Es una pregunta? ¿Sí? Ok. ¿Cuánto tiempo pasa más o menos para que una persona pueda aceptar o diga que es gay? ¿Cuando ya están grandes o jóvenes? ¿O cuándo más o menos? Cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Sus decisiones son diferentes, pero estas decisiones las va a tomar. Las decisiones las va a aceptar cuando tiene información cuando o tienen no. Información o no. Por ejemplo, hay personas. Una persona que yo he tenido en consulta que tienen 60 años. Que él ve en la psicología que tiene 60 años. Y apenas están aceptando. Apenas empiezan a aceptar. Pero tienen mucho miedo. Por el estigma social, ¿no? Por la sociedad, de cómo los van a ver, de viejito ya aceptando. Entonces, todo esto es dependiendo de cada persona. Esto, pues, es cada persona diferente, jóvenes, adultos, diferentes. Dependiendo de la información, pero sobre todo de la educación para la sexualidad. Y de la educación para la sexualidad que tengan ideas que aprender. Pero en México ha sido muy difícil. La educación para la sexualidad. Hay mucha información sobre sexualidad, pero falsa. En internet, mucha tú puedes investigar, pero muchas cosas son falsas, no sé. Entonces tienes que buscar como más a fondo para conocer la verdad. Entonces es difícil aquí en México.
ejemplo, aquí en Guadalajara, que es más grande, pues hay más personas que las ves que son gay, lesbianas, y pues sí pueden decirlo y de frente igual es lo mismo, ajá. Pero en pueblos, vete a lugares más pequeños, y con personas que no conocen, entonces los ven y pues les da miedo expresar, como les da miedo expresar. Porque imagínate los sordos. Un sordo que está más, que es más libre en su casa, que tiene amor, todo, pero pues en la calle, con oyentes, en alguna marcha o en algún lugar, pues en algún evento donde defiendan los derechos, si el sordo ve eso, pues igual le atrae la atención, pero que ve que son libres, entonces lo va a ver y va a decir, yo siento eso, yo me quiero expresar, quiero hacer contacto. Pero aquí en Guadalajara, en el DF, en Monterrey, antes pues sí se respetaba, o sea, la decisión. Pero poco a poco pues ya debe haber más información para que se acepten más. En la televisión debería de haber más información en lengua de señas para que los sordos puedan entenderlo. Porque que deben de ser más responsables para dar información e interpretación en cuestión de salud, en cuestión de lengua de señas, para que los sordos lo puedan entender. Dice que sí, que a veces sí hay, pero pues no es tan claro, pues, o sea, en la televisión debería de haber más difusión para prevenir el SIDA, por ejemplo, todo esto, pero pues no hay. Yo creo que sí, es muy importante empezar a generar espacios. Es muy importante empezar a que haya lugares espacios informativos, terapéuticos, que las personas aprendamos lenguaje de señas, sobre todo los profesionales para la atención de la salud y salud mental. De la salud mental, de tener más como capacitación en lengua de señas para poder como abarcar a toda la cultura sorda, porque pues somos muy poquitos que estamos como con información en lengua de señas para poder tanto a las personas sordas como a sus familiares, porque aquí hay otro problema, la familia. De personas sordas, porque es otro problema. La familia de las personas sordas no aceptan ni la diversidad ni la sexualidad. Ni la diversidad sexual, ni la sexualidad, ni la discapacidad. Ni la discapacidad. Entonces son como... También discriminan. Y discriminan a los hijos porque son, primero a veces porque son sordos y luego porque son homosexuales. Ajá. Sí, doble discriminación. Las mujeres. Ajá, sí. Ajá, doble discriminación. Sí, de lesbianas, por ejemplo, las lesbianas. Los trans. Los trans. También, muchísima discriminación. También, muchísima discriminación. ¿Quieres seguir con el segundo tema? Bueno, básicamente es ¿a qué se enfrentan? Dice que en la sociedad, ¿a qué se enfrentan las personas? Uno es a la propia discriminación, pero es de la persona hacia la persona, hacia a sí la mismo. discriminación, pero de mí a mí mismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo sé que yo soy homosexual, pero no me acepto, yo me discrimino a mí misma, ¿sí? Por la falta de información. Porque me falta información, porque no sé, no conozco. Entonces yo misma, yo me discrimino, yo soy. Esta discriminación me lleva a la baja autoestima. Esta discriminación, pues luego empieza autoestima baja.
depresión o inclusive el suicidio. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas investigaciones sobre de personas que se suicidan, jóvenes, por el hecho de ser gays o lesbianas. Aquí en México no hay información, pero sí puede haber. Pero sí hay. Pero no hay como un papel que te diga cuántas, no hay. Pero en Estados Unidos sí saben cuántos más o menos, aquí en México no saben. Entonces, primero sería la autodiscriminación. Primero la discriminación a mí mismo. Luego, la discriminación en la familia. También porque los familiares no tienen educación para la sexualidad. No tienen educación sexual, la familia no sabe. Y es fácil que discriminen. Y es fácil. A lo mejor no es intencional, eso es muy importante. No es que la familia quiera y lo que sea muy tú malo. No, al principio no es como que quiera la familia hacer daño al hijo, a la persona. Solo que la familia no sabe cómo pero tratar. es que la familia no sabe, entonces es difícil que lo acepte o es difícil que pueda saber cómo hacer, ¿sí? Para tratar a esa persona homosexual. Sí, una no sabe lengua de señas, a veces con las personas sordas no tienen cultura sorda. Entonces, si el hijo es sordo y es homosexual, entonces imagínate cómo va a poder comunicarse con él si el papá y la mamá no saben señas. Y sobre todo si no tienen educación para la sexualidad. Sí. Y aparte, si papá y mamá no tienen educación sexual, no saben lengua de señas y no saben cómo tratar a la persona gay, imagínate, más difícil. Y dice que cómo ves eso. Pues, ¿Cómo solucionar? ¿Cómo solucionar? Digo, me parece que tiene que ver con la generación de espacios. Creo que tiene que ver con que hayan más lugares para aprender lengua de señas. Primero. La comunicación. Y dos, es Segundo, la combinación del lenguaje de señas con la educación para la sexualidad. La lengua de señas, pero como dirigida, como enfocada a la educación sexual. ¿Sí? Con palabras que puedan solucionar problemas, que puedan ayudar a cómo tratar a la persona. Y entonces saber cómo ayudarla. Porque si no la tratas bien o no sabes cómo tratarla, no vas a poder ayudarla. Entonces eso es importante. Dice que es su opinión de él, con mucho respeto a la interpretación, pero los intérpretes deben de tener más respeto a las personas homosexuales. Dice que muchos intérpretes que son normales, pero pues que después se enfocan en la religión y a la hora de interpretar omiten muchas palabras que se quedan callados. Mucho respeto, pues eso es muy importante, o sea, que no difunden la información bien como es. Algunos intérpretes profesionales pues, que hacen como chismes o que cambian la información o la conferencia. Dicen que por favor me puedes interpretar con tu papá o su mamá y que empieza a decir la verdad, pero que quiere mandar un mensaje o algo a su papá, a su mamá, explicarle que es gay y que entonces pues se asustan o se sorprenden, que no hay una información psicológica en lengua de señas, hay muy poquita formación, faltan asociaciones en donde los papás, los mamás, las mamás de hijos sordos puedan tener esa información, puedan investigar, puedan dar el amor pues a sus hijos sordos. Sí, la solución pues se tiene que seguir trabajando. Y en conjunto, ¿no? Y en conjunto, como organismos diferentes, asociaciones diferentes que se unan, ¿no? Que estén juntas para poder solucionar esto. Porque es muy difícil decir una solución de una sola persona. O nomás los psicólogos solucionar, no, es de diferentes profesionales. Aparte hay muchos psicólogos que no tienen esta profesionalización en la sexualidad.
Porque aparte hay muchos psicólogos que no son profesionales en sexualidad. Hay muchos psicólogos que dicen mentiras, dicen información falsa, y siendo psicólogos, Entonces, ese es otro tema difícil de tener mucho cuidado. Sí, de que igual tú puedes llegar a un psicólogo a atenderte, de que quieres solucionar tus problemas, y llegas con el psicólogo y el psicólogo te dice cosas falsas. Entonces tú como persona te quedas como desde a lo mejor más confundida de cómo estabas antes. Porque aparte en el tema de la sexualidad, en temas de sexualidad, hay mucha información que proviene de la religión. Que viene de la religión. Entonces, por eso nosotros decimos que la información tiene que ser laica. Decimos que la información tiene que ser laica, que no importa la religión. Pero sí que tenga un sustento científico. Si la religión fuera, pero con una base científica, o sea, verdadera, de investigaciones reales, de verdad, reales. Exacto. Otro punto a los que nos enfrentamos. Otro punto muy importante que vemos nosotros es la discriminación, pero ahora en la sociedad. Pero en la sociedad. La sociedad señala. Ajá. Esa es la tercera discriminación. La primera, ¿te acuerdas? Es de nosotros mismos. Discriminación a mí misma. Ajá. La otra es de la familia a la persona. Y la tercera es de la sociedad. Tres formas de discriminar. Y una cuarta más. Y la cuarta tiene que ver con la política o leyes. Con la política o los derechos, las leyes. Que no hay leyes que amparen. No hay leyes. Al menos aquí en Jalisco. Que defienden aquí en Guadalajara. Que defiendan a las personas. A las personas sin importar, su orientación, género. Ajá. Pues sí, su orientación. Orientación sexual, sin importar. La política debería de defender a las personas sin importar qué persona es libre, o sea, defender a todos, porque somos una sociedad igual. Y esa es la cuarta discriminación, que por la ejemplo, política de derecho. Aquí en Jalisco o en Guadalajara no hay una ley para no discriminación. Una ley para no discriminar, no hay. En DF sí. En DF sí hay. Y en otros estados sí. Y en otros estados diferentes sí hay. ¿Cuáles otros? Por ejemplo, de los estados que recuerdo que hay una ley antidiscriminación es Aguascalientes, Chihuahua. Regularmente son los estados del norte los que tienen una ley antidiscriminación. No todos, y ahorita en este momento no recuerdo cada uno. Y ahorita no recuerdo bien cada uno, pero sí al norte hay más. De Monterrey me parece que sí hay una ley antidiscriminación, pero con sus reservas. Pero como muy organizada, no, como poquito. Ajá. Y por ejemplo aquí en Jalisco, lo que se tiene luchando desde hace algunos años, estamos luchando desde años atrás. Aproximadamente como 10 años atrás, por una ley. 10 años empezamos a luchar. Una ley antidiscriminación. Una ley que pero hasta ahorita todavía sí. Pero debido a que muchos de los políticos, su ideología es religiosa. Entonces, eso no es difícil que se pueda lograr. Podríamos decir que esas serían como las 4. Esas son las 4 más importantes formas. Es normal, no es normal, se nace, se hace. Digo, ya lo hemos comentado hace rato. Ya platicamos poquito hace ratito que esto es de nacimiento. Sí. Y es muy importante que también las personas sordas. Es importante que todas las personas sordas que vean ahorita esto
empiecen también a decirse normales. Sepan y de verdad se acepten que son normales. Porque luego decimos, bueno, la persona normal y es como la referencia solo la heterosexualidad. La persona normal y pensamos en hetero, ¿sí? Normal, no. Todos somos normales. Pero no todos normales, ¿sí? Gays, lesbianas, trans, todas las personas normales, no importa, ¿sí? La orientación. O la identidad. No importa, todos normales. Y eso es importante que los hombres sepan y que se lo crean de verdad adentro, que todos normales. Pero también para esto hay que empezar a leer. Hay que empezar pues a estudiar, a investigar. Eso es lo de la información, acercarnos con organizaciones, con asociaciones, con profesionales de la salud, con personas profesionales de la salud, con sexólogos, con personas psicólogos sexuales, acercarnos, o sea, como tener contacto para poder tener más claras ideas. Dice que te pregunto, tú tienes una asociación, CARES, puede acudir a personas homosexuales sordas a tu asociación que puedan a lo mejor llevar un intérprete en lengua de señas y que le puedan dar información psicológica aquí en Guadalajara, que a lo mejor que se puedan invitar de diferentes estados de Colima, Monterrey, de algunos otros estados, para que puedan compartir pues experiencias, darles algunas ideas nuevas. Sí, la realidad es que la organización está abierta a todas las personas, independientemente de las capacidades de cada uno. No importa sordo, ciego, no importa, es libre para todas las personas. Para nosotros sería muy importante que tanto las personas sordas como sus familiares, una persona con algún otro tipo de discapacidad que pertenezca a la diversidad sexual, que puedan acudir con nosotros. De ahí que la labor de nosotros sería preparar un material adecuado, preparar como tener información y prepararlo bien para que esta información pueda llegar a ellos. Llegar a estas personas con diferentes discapacidades. Y por ejemplo, los sordos, tú dices un intérprete que lo puedan llevar a platicar, ¿sí se puede? ¿Verdad? Sí se puede. Sí, claro. Porque, por ejemplo, muchas personas sordas no saben leer y van a ver, por ejemplo, de derechos, de leyes, pero pues les va a quedar más claro con un intérprete que invitar y ojalá aquí en Guadalajara pues puedan acercarse a su asociación, porque casi no hay, no conocen, y si ya, por ejemplo, tú eres el encargado y tú los invitas, nada más sería decir dónde está la oficina o lugar. Sí, bueno, primero nos pueden encontrar por Facebook. En Facebook hay Familias de la Universidad. En Facebook buscar familias en la Universidad Faris. of Paris. Y ahí hay información. Y ahí en Facebook hay información. Sí. Además que nosotros estamos localizados en la nosotros calle estamos en la calle López Cotilla. López Cotilla. 773. Número 773. Interior B. Adentro. B. Y nosotros mencionamos todos los domingos. Y todos domingos. De 10 de la mañana. De 10 de la mañana. A 1 de la tarde. A 1 de la tarde. Sin embargo, si hay una necesidad especial, también podríamos atender si a veces entre semana. Hay como cosas especiales o diferentes que tengan que poner atención. ¿Cómo? Se puede citar entre Se semana. puede que sea lunes o martes o miércoles, jueves.
Domingo siempre, pero a lo mejor algún lunes, martes también se puede que les den atención. ¿Ya llegó? Sí. Derechos de las personas sordas, comunidades. Es muy importante que todas las personas conozcamos nuestros derechos, independientemente de nuestras discapacidades, orientación. Uno de los artículos que debemos de aprendernos constitucional es el constitucional artículo número 1. Es el número 1 que nos dice que todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales frente a la ley. Sí. Sin importar género, sexo, mujer, hombre, discapacidad, posición económica, dinero que tenga, no importa. Sí. Todos somos iguales. Y entonces ese artículo número 1 es muy importante para cualquier tipo de discriminación. Es muy importante para diferentes discriminaciones que a veces tenemos. Eso es lo que nos defiende el artículo 1. Además que del artículo 1 se desprenden algunos otros. Además que del 1, luego lo ves y hay más diferentes. Por ejemplo, está la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, o el documento. El papel que dice de derechos sexuales y reproductivos. Es como cuando una mujer decide tener un hijo o no decide tener hijos. No, yo sé. Muy importante, hombre o mujer deciden, no nada más la mujer. La mujer puede decidir yo quiero hijos o no, pero también los hombres pueden decidir yo quiero hijos o no quiero hijos. Ese es un documento. Ese es un papel en el artículo 1, ahí dice abajo. Que tiene varios elementos sobre sexualidad. Diferentes cosas importantes de sexualidad. Ese es un ejemplo, el del derecho de decidir si tienes hijos o no tienes hijos. ¿Sí? Como por ejemplo el derecho a la no discriminación. El derecho a no discriminación. El derecho a tener una orientación sexual. El derecho a tener una orientación sexual. ¿Sí? El derecho a no ser discriminado por mi orientación sexual. A no discriminarme a mí porque yo... El derecho a la información. A la información sobre educación sexual, entre algunos otros derechos que ese documento tiene. Te los voy a pasar a ti para que al igual y tú los puedas hacer señas. Y luego tú me los explicas a nosotros. ¿Aquí en Jalisco o nacional? Es nacional. Nacional. Sí. De México. Sí. Porque muchas cosas, los derechos no los conocen, no conocen la ley, y entonces es fácil que se burlen o los discriminen. Pero ya con la ley, ya sabiendo que me defiende, entonces ya. Pero por ejemplo, ya no intérprete que se pueda preparar a la familia para más abierta a la cultura de las cosas. Así que muchas gracias por la entrevista. Ojalá después que yo visite aquí Guadalajara nos podamos ver para platicar más. Para seguir grabando videos y hacer difusión sobre sexualidad a muchas personas que tienen la mente cerrada y que no tienen educación sexual y que lo ven los videos y ya puedan tener diferentes ideas de atención a personas con discapacidad en lengua de señas. Ojalá el gobierno en México entienda que hay que abrir, hay que apoyar. Muchas personas sordas empiezan a tener SIDA o muchas enfermedades, pero es que no saben, no conocen, entonces pues la familia a veces los corre, y se deprimen y tienen muchos problemas. Pero por ejemplo ustedes que son psicólogos, que están trabajando con la discapacidad, que se sigan esforzando para poder abrir la mente a personas aquí en Guadalajara. Ojalá los videos en diferentes estados aquí cerca de Guadalajara puedan después ir a tu asociación para que los puedas apoyar. Por eso es fácil de interpretar. No, gracias a ti. Me falta mucha más, pero bueno. Muchas gracias.